Cristo, y ayúdanos a entender lo que leemos. Lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor. Hebreos 6, en la versión Pechita en español. Por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra del Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿O por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento de arrepentimiento de obras muertas y a la fe en Dios, o la enseñanza del bautismo y de la imposición de manos, la resurrección de muertos o el juicio eterno? Y esto haremos si el Señor lo permite. Pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial y recibieron el Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, regresen al pecado y sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto nuevamente crucificarían y expondrían a la ignominia al Hijo de Dios. Porque la tierra que bebe la lluvia que frecuentemente cae sobre ella y produce vegetación para provecho de quienes la cultivan, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, es desechada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero aunque hablemos así, hermanos míos, nosotros estamos convencidos respecto a ustedes de cosas virtuosas y afines a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras de amor que han demostrado a su nombre, porque han servido a los santos y continúan sirviéndoles. Pero nosotros queremos que cada uno de ustedes muestre este mismo esmero hasta el final para el cumplimiento de su esperanza, y que no estén desanimados, sino que sean imitadores de los que por la fe y la paciencia han llegado a ser herederos de la promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no había otro mayor que él por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: en verdad te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo él sido paciente, recibió la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos, y es mediante juramento que se llega a una conclusión segura en cualquier controversia que surge entre ellos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar especialmente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su promesa, la selló con juramentos, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos sobremanera confortados, para que teniendo refugio en Él, estemos asidos firmemente de la esperanza que nos prometió, la cual es para nosotros como un ancla que sostiene firmemente nuestra alma, para que no sea sacudida y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró previamente por nosotros y llegó a ser sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Porque este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, era rey de Salem, y salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la guerra contra los reyes, y lo bendijo. Y Abraham le apartó los diezmos de cuanto tenía consigo. Su nombre se traduce Rey de Justicia y, por otro lado, Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Sin registro de padre y madre en la genealogía, ni en principio de sus días, ni el fin de su vida, sino que a semejanza del Hijo de Dios, su sacerdocio permanece eternamente. Por tanto, cuando alguien en este, cuando, cua- por tanto, consideren cuán grande es a quien el patriarca Abraham le entregó los diezmos y las primicias,
porque los que de los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen autoridad de la ley para tomar los diezmos del pueblo de sus hermanos, aunque también ellos surgieron del lomo de Abraham. Pero este, sin ser registrado en las genealogías de ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que había recibido la promesa. Por tanto, sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí hombres mortales reciben los diezmos, mientras que allí aquel de quien la escritura da testimonio de que vive, y como algunos pudieran decir a un Leví que recibía los diezmos, pagó también el diezmo por medio de Abraham, porque todavía se hallaba en el lomo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si la perfección hubiera sido por medio del sacerdocio de los levitas a través del cual fue promulgada la ley para el pueblo, ¿qué necesidad había de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec? Entonces él hubiera dicho que sería a semejanza de Aarón. Pero así como ocurrió una modificación en el sacerdocio, así también ocurrió una modificación en la ley. Porque aquel de quien se afirman estas cosas nació de otra tribu, de la cual previamente no había servido ningún hombre en el altar, por cuanto es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, de una tribu de la cual Moisés no menciona nada acerca del sacerdocio. Y es todavía mucho más evidente en él, en que él dijo que se habría de levantar otro sacerdote semejante a Melquisedec, a semejanza de Melquisedec, que no sería según la ley de mandamientos para el cuerpo, sino conforme al poder de una vida imperecedera, puesto que testifica respecto a él: tú eres sacerdote eterno, a semejanza de Melquisedec. Ya que la modificación que ocurrió al anterior mandamiento fue por motivo de su debilidad y porque no era de provecho, porque la ley nada perfeccionó, pero se introdujo una esperanza mayor que ella en su lugar, mediante la cual somos acercados a Dios. Y Él nos la confirmó con juramentos, porque ellos eran hechos sacerdotes sin juramentos, pero este con juramentos, como se dijo respecto a él por medio de David. Juró Yahweh y no mentirá, tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. A causa de todas estas cosas, este es un mejor pacto, del cual Jesús ha venido a ser su fiador. Y aquellos sacerdotes fueron numerosos, porque morían y estaban impedidos de continuar, pero este, por cuanto permanece eternamente, su sacerdocio no deja de ser, y puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues él vive eternamente e intercede por ellos. Porque en verdad nos convenía tal sacerdote puro, sin mancha, sin maldad, apartado de los pecados y exaltado más alto que los cielos, que no necesita diariamente, al igual que los sumos sacerdotes, ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque éste lo hizo una sola vez al ofrecerse a sí mismo, por lo cual la ley constituye sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra de los juramentos que fue posterior a la ley constituye al Hijo perfecto eternamente. El punto principal de todas estas cosas es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y él es el ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el cual erigió Dios y no el hombre.
porque todo sumo sacerdote que es constituido lo es para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual era necesario también que éste tuviera algo que ofrecer. Porque si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Pues existen sacerdotes que presentan ofrendas de acuerdo a lo que está en la ley, que ministran a semejanza y sombra de las cosas que están en el cielo, como fue dicho a Moisés mientras levantaba el tabernáculo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora Jesucristo ha recibido un ministerio más excelente que el otro, como también el pacto del cual él fue hecho mediador es más excelente y fue dado con más excelentes promesas que el otro. Porque si el primero hubiera sido perfecto, sin defecto, no habría venido, hubiera habido lugar para este, que es el segundo, porque los acusó diciendo: he aquí vienen días, declara Yahweh, en que consumaré un nuevo pacto para la familia de la casa de Israel y para la familia de la casa de Judá. No como aquel pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano y los saqué de la tierra de Egipto, por cuanto no permanecieron en mi pacto. También yo lo deseché, declara Yahweh. Pero este es el pacto que estableceré con la familia de la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y nadie enseñará a su prójimo, ni a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, y yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más recordaré sus pecados. Por lo que al hablar de uno nuevo, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y obsoleto está próximo a la destrucción. Amén. Sigue, madre. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el primer tabernáculo que se erigió contenía el candelabro, la mesa y el pan de la presencia, y era llamado el lugar santo. Y detrás del segundo velo estaba el tabernáculo interior, que se llamaba el Santo de los Santos. Y en él se hallaban el incensario de oro y el arca del pacto totalmente cubierto de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines gloriosos que cubrían el propiciatorio, pero no hay tiempo para hablar acerca de cada una de estas cosas que estaban así dispuestas. En la parte exterior del tabernáculo estaban en todo tiempo los sacerdotes para oficiar su servicio de culto. Pero el sumo sacerdote entraba al tabernáculo interior llevando sangre solamente una vez al año, la cual él ofrecía por sí mismo y por la transgresión del pueblo. Y con esto el Espíritu Santo daba a entender que no había sido revelado todavía un camino de los santos mientras el primer tabernáculo permaneciera en pie. Y esta es la figura. En aquel tiempo eran presentados ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecta la conciencia de lo que los ofrecían, porque solamente consistían en comida y en bebida y en diversas abluciones, las cuales eran ordenanzas para la carne y que fueran impuestos hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero el Cristo que vino llegó a ser el sumo sacerdote de las cosas buenas que hizo y entró
al grande y perfecto tabernáculo no hecho por manos, el cual no es de estas cosas creadas. Y no entró llevando sangre de cabritos ni de becerros, sino que entró con su propia sangre una sola vez al santuario y logró redención eterna. Porque si la sangre del cabrito y de becerros y las cenizas de la novilla rociadas sobre los que eran inmundos los santificaban para purificación de su carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Por eso Él vino a ser el mediador del nuevo pacto, para que por su muerte Él viniera a ser salvación para los que transgredieron el primer pacto, al fin de que reciban la promesa los que han sido llamados a la herencia eterna. Porque donde hay un testamento se demuestra la muerte del que lo hizo, porque este se valida solamente con la muerte por muerte, pues mientras vive el testador no es válido. Por eso ni siquiera el primero fue establecido sin sangre, porque cuando todo el mandamiento fue promulgado por Moisés a todo el pueblo, de acuerdo a la ley de Moisés, tomó la sangre de un becerro, agua con lana escarlata y un hisopo, y roció los libros y a todo el pueblo, diciéndoles, esto es la sangre del pacto que les fue ordenado por Dios. También roció algo de la sangre sobre el tabernáculo y sobre todos los utensilios del servicio del culto, porque conforme a la ley todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era pues necesario que estas cosas, que son representación de las celestiales, fueran purificadas por estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con más excelentes sacrificios que aquellas, porque el Cristo no entró al santuario hecho por manos mera figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ante la presencia del Dios en favor nuestro, pero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como lo hacía el sumo sacerdote cuando entraba cada año al santuario con sangre ajena, pues de otro modo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio de esta edad, pero ahora en el fin de esta edad se ofreció a sí mismo una sola vez para anular el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su muerte el juicio. De la misma manera, también el Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez, presentó en su persona el sacrificio por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que lo esperan. Porque la ley, habiendo tenido en sí misma la sombra de las cosas buenas venideras, no era la sustancia mm, misma de las cosas, por lo cual, aunque eran ofrecidos los mismos sacrificios año tras año, nunca pudieron perfeccionar a los que los ofrecían. Porque si los hubieran perfeccionado sin duda, entonces hubieran desistido de sus sacrificios, por cuanto ya no los acosaría más su conciencia por los pecados de los cuales una vez fueron purificados, sino que por medio de los sacrificios hacía memoria de sus pecados año tras año, porque la sangre de los toros y de los cabritos no puede limpiar los pecados, por lo que al entrar
Él al mundo dijo: en sacrificios y ofrendas no te has complacido, pero me has vestido con un cuerpo. Holocaustos completos por los pecados no has demandado. Entonces dije: he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios, porque en el principio de los libros está escrito de mí. Lo citado dice: sacrificios, ofrendas y holocaustos completos por los pecados no has demandado, los cuales eran ofrecidos conforme a la ley. Y enseguida él dice: he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Por este medio anula lo primero para establecer lo segundo. Y por esa voluntad suya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una sola vez. Porque todo sumo sacerdote que estaba constituido y servía día tras día en el culto, ofrecía los mismos sacrificios que nunca podían limpiar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios para siempre y espera desde entonces hasta que sus adversarios sean puestos por estrado debajo de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados por él. Además también el Espíritu nos es testigo, porque dijo: este es el pacto que les daré después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones, y no recordaré sus iniquidades ni sus pecados. Así que donde no, donde hay perdón de pecados, no se requiere ofrenda por los pecados. Puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Jesús, por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, su carne, y por cuanto tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos entonces con un corazón genuino y en la confianza de la fe, habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura, haciéndonos firmemente de la confesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que nos prometió. Considerémonos pues unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino intercedamos unos por otros con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados, sino que un terrible juicio está preparado y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. Porque si aquel que transgredía la ley de Moisés moría sin misericordia por la declaración de dos o tres testigos, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Dios al considerar como la de un hombre común la sangre de su pacto, por lo cual fue santificado y afrenta al Espíritu de gracia? Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré la retribución, y otra vez Yahweh juzgará a su pueblo. Muy horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Acuérdense pues de los días pasados, de los cuales, habiendo recibido el bautismo, soportaron una gran lucha de padecimiento, siendo espectáculo en injurias y angustias, tomando también parte con los que soportaron estas cosas. También se compadecieron de los presos, y el despojo de sus bienes sobrellevaron con gozo, porque ustedes saben que tienen una mayor y perdurable posesión en los cielos. Por tanto, no pierdan la confianza que tienen, porque está preparada para ella una gran recompensa, por cuanto le es necesaria la perseverancia para que hagan la voluntad de Dios y obtengan la promesa. Porque todo el tiempo, porque el tiempo es poco y muy corto.
porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por mi fe, pero si retrocede, mi alma no se agradará de él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para dirigirse a la perdición, sino de la fe que preserva nuestra alma. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad y es la revelación de las cosas que no se ven. Por fe, por esta, recibieron testimonio los antepasados. Porque por la fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, por la cual hubo testimonio de que él era justo y Dios testificó respecto a su ofrenda y por esto, aunque está muerto, él habla. Por la fe no fue trasladado sin experimentar la muerte y no fue hallado, pues Dios lo trasladó, porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Dios. Porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario de que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé cuando se le habló lo relativo a las cosas que aún no se veían, mostró temor y preparó un arca para la salvación de su familia. Y por tal fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es por fe. Por fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció al partir hacia el lugar que había de recibir por herencia y partió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra que se le había prometido, como en tierra ajena, y vivió en tiendas junto con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque él estaba a la expectativa de la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y ya pasada su edad propicia dio a luz, porque estaba convencida de que el que le prometió era fiel. Así que de uno falto de vigor por su avanzada edad, nacieron multitudes como las estrellas de los cielos y como la arena a la orilla del mar, que es incontable. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido la promesa que se les hizo, sino que se regocijaron en ella viéndola de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que dicen tales cosas demuestran que buscan su ciudad, pero si ellos hubieran estado buscando la ciudad de la cual procedían, habrían tenido la oportunidad de retornar e ir a ella. Pero ahora es evidente que anhelaban una mejor que esa, la cual está en el cielo. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Por fe Abraham ofreció a Isaac en su prueba, a su unigénito. Ofreció sobre el altar al que había recibido por la promesa, por cuanto se le dijo en Isaac te será llamada descendencia. Él pensó para sí mismo que Dios era poderoso aún para levantarlo de entre los muertos, por lo cual, hablando figuradamente, recibió de nuevo a Isaac. Por la fe en cuanto a lo que había de venir, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Por la fe Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, cuando moría, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones respecto a sus huesos. Por la fe los padres de Moisés, después de que éste nació, lo ocultaron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al decreto del rey.
Por fe, Moisés, siendo ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser afligido juntamente con el pueblo de Dios antes que complacerse por poco tiempo en el pecado, porque estimó como mayor riqueza el oprobio por causa del Cristo, que era superior a los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada fija en el pago de la recompensa. Por fe abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque permaneció como viendo al Dios invisible. Por fe celebró la fiesta de la Pascua y roció la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios osaron penetrar en él fueron tragados. Por fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por fe Rahab, la prostituta, no pereció junto con los que desobedecieron, porque ella recibió en paz a los espías. ¿Qué más diré? Porque me faltaría tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y del resto de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, recibieron promesas, cerraron fauces de leones, sofocaron voraces incendios, fueron librados del filo de la espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron poderosos en batallas y devastaron campamentos enemigos, devolvieron sus hijos a las mujeres habiéndolos resucitado entre los muertos, pero otros murieron torturados sin buscar ser librados a fin de obtener para sí una mejor resurrección. Otros soportaron escarnio y azotes, y otros fueron entregados a cadenas y a cárceles. Otros fueron apedreados, unos más aserrados, otros fueron muertos a filo de espada, otros anduvieron de un lado a otro, cubriéndose con pieles de ovejas y de cabras, en privaciones, atribulaciones y maltratados. Personas de quienes el mundo no era digno, anduvieron como errantes en el desierto, en las montañas, en las cuevas y en las grietas de la tierra. Pero todos estos que por su fe se tuvo testimonio de ellos no recibieron la promesa, porque Dios lo consideró de antemano para nuestro beneficio, para que no fueran perfeccionados ellos sin nosotros. Por tanto, también nosotros que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo y corramos con perseverancia en esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros. Puesto los ojos en Jesús, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para Él soportó la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo cual, consideren cuánto padeció Él de parte de los pecadores que son enemigos de sí mismos, para que ustedes no desmayen ni su alma se debilite, pues no han llegado todavía al punto de derramar sangre en la batalla contra el pecado, y han olvidado la instrucción que como a hijos se les dijo: hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando seas amonestados por él, porque Yahweh al que ama disciplina y azota a los hijos en quien se complace. Soporten entonces la disciplina, porque Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Porque si están sin disciplina, con la cual cada quien es
corregido, son ustedes bastardos y no hijos. Pues si nuestros padres en la carne nos disciplinaban y los respetábamos, con cuánta más razón pues debemos nosotros sujetarnos a nuestro Padre nuestro Padre de los espíritus y ser salvos, porque ellos no nos disciplinaban por breve tiempo como a ellos les parecía bien, pero Dios nos disciplina para nuestro beneficio, para que seamos partícipes de su santidad. No obstante, ninguna disciplina se considera causa de gozo en su momento, sino que de tristeza, pero al final produce frutos de paz y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual fortalezcan sus manos débiles y sus rodillas temblorosas, y hagan sendas rectas para sus pies, de modo que el miembro que está cojo no hierre, sino que se recupere. Corran tras la paz con todos y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Y estén alertas para que ninguno entre ustedes sean hallados faltos de la gracia de Dios, o no sean que brotando alguna raíz de amargura les cause daño y muchos sean contaminados por ella, o que se encuentre entre ustedes algún fornicario o algún inestable como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, porque ustedes saben que todavía después pretendía heredar la bendición, pero fue rechazado, aunque la procuró con lágrimas, porque ya no alcanzó oportunidad para la retractación, porque no se han acercado al fuego que ardía y eran tangible, ni a la oscuridad, ni a las densas tinieblas, ni al torbellino, ni al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras que los que las escucharon imploraron que no se les hablara más, porque eran incapaces de soportar lo que se les mandaba. Si aún una bestia se acerca al monte, será apedreada. Y era tan terrible el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Pero ustedes se han acercado al monte de Sión, en la ciudad del Dios vivo, y a la Jerusalén que está en el cielo, y a las multitudes de miriadas de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, al Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y al rociamiento de su sangre, que habla mejor que la de Abel. Tengan pues cuidado de no rechazar a aquel que les habla, porque si no se libraron los que rechazaron al que les hablaba en la tierra, cuanto más nosotros, si rechazamos a aquel que nos ha hablado desde el cielo, cuya voz hizo temblar la tierra. Y ahora él ha prometido diciendo: todavía una vez más yo haré estremecer solamente la tierra, sino también los cielos. Y esto que ha dicho una vez más indica la transformación de las cosas conmovibles, por cuanto son creadas para que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, tomemos firmemente la gracia con la cual podamos servir y agradar al Dios con modestia y temor,
porque nuestro Dios es fuego consumidor. Permanezca entre ustedes el amor fraternal y no se olviden de la hospitalidad, porque por ahí algunos sin saberlo fueron considerados dignos de recibir ángeles. Acuérdense del, de los presos, como si ustedes estuvieran presos junto con ellos, y acuérdense de los afligidos, puesto que ustedes están revestidos de carne como hombres. Honrosos sean todos el matrimonio y su lecho sea puro, porque a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Que su mente no se complazca en el dinero, sino que lo tengan, sino que lo tengan, lo que tengan les sea suficiente, porque Yahweh mismo dice, no te dejaré ni te desampararé. De modo que no podemos decir confiadamente, mi Señor es de modo que podemos decir confiadamente, mi Señor es mi ayudador, no tendré temor. ¿Qué puede hacerme el hombre? Acuérdense de sus dirigentes que les han hablado la palabra de Dios, considerando el resultado de su manera de vivir e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. No se dejen llevar por doctrinas extrañas y diversas, porque es bueno que afirmemos nuestros corazones con la gracia, no con alimentos que nunca han aprovechado a los que se han ocupado en ellos. Porque nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, pues la carne de los animales cuya sangre era introducida por el sumo sacerdote al santuario por causa de los pecados, era quemada fuera del campamento. Por esta razón también Jesús padeció fuera de la ciudad para santificar a su pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues también nosotros a él fuera del campamento y llevemos su vituperio, por cuanto aquí no tenemos ciudad permanente, sino que nos encontramos a la expectativa de la que está por venir. Así que por medio de él ofrezcamos siempre sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que glorifiquen su nombre. No se olviden de la misericordia y de compartir a los necesitados, porque con estos sacrificios uno agrada a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y préstenle atención, porque ellos velan por sus almas como alguien que va a dar cuenta de ustedes, para que ellos lo hagan con gozo y sin quejarse, porque esto no les sería de provecho a ustedes. Oren por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia porque queremos conducirnos bien en todo y especialmente les suplico que lo hagan para que yo les sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor del rebaño, por medio de la sangre del pacto eterno, los haga madurar en toda buena obra para que hagan su voluntad. Y Él haga en nosotros lo que es agradable en su presencia por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. Por tanto, hermanos míos, les suplico que tengan paciencia en la palabra de exhortación porque les he escrito brevemente y sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad y si viene pronto, los veré junto con él. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos, los, todos los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Jacobo, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a las 12 tribus dispersas entre las naciones, paz. Hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren en muchas y variadas pruebas, porque ustedes saben que la prueba de la fe les hará obtener paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa para que sean maduros y plenos sin que nada les falte. Pero si alguno entre ustedes está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la da a todos generosamente y sin reproche, y le será concedida. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar que son agitadas por el viento. No espere el tal que recibirá algo del Señor, siendo vacilante en su forma de pensar y desordenado en todos sus caminos.
El hermano pobre gloríese en su exaltación y el rico en su humillación, porque él pasa como la flor de la hierba, porque así como sale el sol con su calor y marchita la hierba y su flor se cae y la belleza de su aspecto deja de ser, así se marchitará también el rico en sus caminos. Dichoso el hombre que sobrelleva las pruebas, porque una vez que haya sido probada, recibirá la corona de la vida, la cual Dios ha prometido a los que lo aman. Que ninguno diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es seducido al desear ardientemente. Y cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y una vez que el pecado ha sido consumado, da a luz muerte. Hermanos, mis hermanos amados, no hierren. Toda dádiva buena y perfecta procede de lo alto. Desciende el Padre de las luces en quien no hay cambio alguno ni sombra de variación. Él es quien por su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Por tanto, cada uno de ustedes, amados hermanos míos, sea presto para escuchar, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no deja que obre la justicia de Dios. Por lo cual, alejen de ustedes cualquier inmundicia y la maldad que abunda y reciban humildemente la palabra implantada en nuestra naturaleza, la cual puede salvar sus almas. Pero sean de los que ponen por obra la palabra y no solo oidores, no se engañen a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no de los que la pone por obra, el tal es como el que ve su rostro en un espejo, porque al verse a sí mismo después ir se olvida cómo era. Pero todo el que mira según la ley perfecta de la libertad y persiste en ella, no es un oidor olvidadizo, sino uno que en verdad la pone por obra, y éste será dichoso en lo que haga. Y si alguno cree que adora a Dios, pero no refrena su lengua, sino que su corazón lo engaña, la adoración del tal es vana. Porque delante de Dios Padre la adoración pura y santa es esta: tener cuidado de los huérfanos y dar atención a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, lleven la gloriosa fe de nuestro Señor Jesucristo sin hacer acepción de personas, porque si entra en su congregación alguno con anillos de oro y atuendo elegante, y también entra un pobre con ropa harapienta, y muestran preferencia por el que lleva el atuendo elegante y le dicen, tú, siéntate aquí en un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate a lo lejos o siéntate aquí al estrado de nuestros pies. He aquí no hacen discriminación entre ustedes mismos y se convierten en jueces con criterios malos. Mis amados hermanos, presten atención. No ha escogido Dios a los pobres del mundo, pero ricos en fe para que sean herederos en el reino, el cual Dios ha prometido a los que lo aman. Pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que se engrandecen sobre ustedes y los llevan por la fuerza a los tribunales. He aquí no blasfema en ellos el nombre precioso por el cual ustedes son llamados. Si ustedes cumplen la ley de Dios en esto, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen discriminación, pecan y son condenados por la ley como transgresores de la ley, porque el que cumple toda la ley pero tropieza en un punto es culpable de toda la ley. Porque aquel que dijo no adulterarás, también dijo no matarás. Ahora bien, si no adulteras pero matas, te has hecho transgresor de la ley.
Así hablen y así actúen como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque se hará juicio sin misericordia contra el que no muestre misericordia, porque por misericordia ustedes serán exaltados sobre el juicio. Hermanos míos, ¿qué provecho hay si alguno dice yo tengo fe pero no tiene obras? ¿Podrá acaso su fe salvarlo? Si un hermano o hermana están desnudos y carentes de sustento diario, y alguno de ustedes les dice vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan el pan que necesitan para el cuerpo, ¿qué provecho hay? De la misma manera también la fe sola, sin obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los espíritus malignos también creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, oh hombre débil, que la fe sin obras está muerta? Nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras al ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. Tú ves que su fe fue respaldada por sus obras y mediante ese hecho fue perfeccionada su fe y tuvo cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue considerado como justicia y fue declarado amigo de Dios. Tú ves entonces que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. De igual modo también Rahab, la prostituta, no fue justificada por sus obras cuando recibió a los espías y los mandó por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No haya, no haya muchos maestros entre ustedes, hermanos míos, si no sepan que seremos acreedores de mayor juicio, porque todos nosotros ofendemos en muchas formas y todo el que nos ofende con lo que habla, este es hombre maduro que puede sujetar también todo su cuerpo. Porque he aquí nosotros ponemos freno en el hocico de los caballos para que nos obedezcan y de este modo dirigimos todo su cuerpo. También las grandes naves, aunque son impulsadas por vientos impetuosos, son guiadas mediante un timón muy pequeño por donde quiere el piloto. De igual forma, también la lengua, siendo un pequeño miembro, se jacta de sí misma. Así también un poco de fuego incendia grandes bosques. Así pues, la lengua es un fuego y el mundo de pecado es como un bosque. Y la lengua es, al estar entre nuestros miembros, contamina todo nuestro cuerpo e inflama nuestra descendencia, la cual avanza como rueda y al igual que el fuego quema. Porque todo género de bestia, de aves y de reptiles marinos y terrestres está sometido a la naturaleza del género humano. Pero ningún hombre es capaz de dominar la lengua. Este es un mal que cuando no se refrena está lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y también con ella maldecimos a los hombres hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldición y bendiciones. Esto no debe ser así, hermanos míos. ¿O puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, tampoco de una fuente de agua salada puede brotar agua dulce. ¿Quién de entre ustedes es sabio e instruido? Demuestre, pues, demuestre por su forma virtuosa de vivir sus obras en humilde sabiduría. Pero si hay envidia amarga o rivalidad en sus corazones, no se enaltezcan
contra la verdad ni engañe, porque entonces tal sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, de los razonamientos del alma y de los espíritus malignos. Porque donde no hay envidia o rivalidad, allí también hay confusión y todo cosa maligna. Pero la sabiduría que procede de lo alto es pura y llena de paz, dócil, obediente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin disensión ni hipocresía. Y los frutos de justicia son plantados en paz por lo que hacen, hacen la paz. ¿De dónde ¿De dónde? surgen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No surgen de los deseos que combaten en sus miembros? Codician y nada obtienen, matan y envidian, pero nada logran, contienden y luchan, pero nada consiguen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, para dar satisfacción a sus concupiscencias o adúlteros. ¿No saben que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O acaso creen ustedes que en vano dice la Escritura que Él anhela celosamente el Espíritu que habita en nosotros? Pero nuestro Señor nos ha dado gracia en abundancia, por lo cual dice: Dios humilla a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sujétense pues a Dios, resistan al diablo, al adversario, y huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, santifiquen sus corazones. Humíllense, hagan lamentación, que su risa se torne en aflicción y su alegría en tristeza. Humíllense ante Yahweh y Él los exaltará. No hablen mal unos de los otros, hermanos míos, porque el que habla contra su hermano o censura a su hermano, contra la ley habla y censura la ley. Porque si tú censuras la ley, no eres uno que pone por obra la ley, sino su juez. Porque uno es el dador de la ley y el juez, que puede salvar o destruir, pero tú, ¿quién eres para censurar a tu prójimo? Pero ¿qué diremos respecto a los que dicen hoy o mañana partiremos a tal ciudad y trabajaremos allá un año y haremos negocio y prosperaremos? E ignoran que acontecerá mañana. Porque ¿qué es nuestra vida sino solamente un vapor que aparece por un breve tiempo y enseguida se consume desvaneciéndose? En su lugar deberían decir: si Yahweh quiere, nosotros viviremos y emprenderemos esto o lo otro. Ellos se jactan en su altivez, y toda jactancia como esta es mala. Y el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Lamentense y entristezcanse, oh ricos, a causa de las desgracias que les vendrán, porque sus riquezas están corrompidas y hieden, y sus vestidos han sido devorados por la polilla. Se han enmohecido su oro y su plata, su moho será testigo contra ustedes, y está preparado para consumir sus cuerpos. Han amontonado fuego para los días finales. He aquí clama el salario de los obreros que han cosechado sus tierras, porque ustedes lo han retenido, y el clamor de los cosechadores ha llegado a oídos de Yahweh de los ejércitos. Ustedes han vivido en placeres sobre la tierra, han sido glotones, han alimentado sus cuerpos como para el día de la matanza, han culpado y han dado muerte al justo. Nunca se les ha opuesto. Pero ustedes, hermanos míos, sean pacientes hasta la venida del Señor, tal como el labrador espera los frutos preciosos de su campo y tiene paciencia en ellos hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. Del mismo modo también ustedes tengan paciencia y afirmen sus corazones, porque se aproxima la venida de nuestro Señor. Hermanos míos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados, porque aquí el juicio está a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo a los profetas que hablaron en el nombre de Yahweh, para que tengan paciencia en sus aflicciones, porque aquí tenemos por bienaventurados a aquellos que sufrieron. Ustedes han escuchado de la perseverancia de Job,
y han visto cómo procedió con él Yahweh al final, porque Yahweh es misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino sus palabras sean sí, sí y no, no, para que no sean condenados bajo juicio. Y si alguno entre ustedes se encuentra en aflicción, que haga oración. Y si está alegre, que cante salmos. Y si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la congregación y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de nuestro Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y nuestro Señor lo restaurará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense sus transgresiones unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, porque es grande el poder de la oración que un justo hace. Elías también era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, y oró para que no lloviera sobre la tierra, y no llovió durante 3 años y medio. Y nuevamente oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo sus frutos. Si alguno de ustedes se desvía del camino de la verdad, hermanos míos, y alguno lo hace volver de su extravío, sepa que el que haga volver al pecador de su extravío, de su extraviado camino, salvará su alma de muerte y cubrirá sus muchos pecados. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los escogidos y peregrinos dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que fueron escogidos por el previo conocimiento de Dios Padre mediante la santificación del Espíritu para que sean obedientes y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por quien a su abundante misericordia nos hizo nacer de nuevo a la esperanza de la salvación mediante la resurrección de Jesucristo para recibir una herencia incorruptible, sin mancha y que no se marchita, preparada para ustedes en los cielos. En tanto son preservados mediante el poder de Dios y mediante la fe para la vida que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos, en la cual se gozarán eternamente, aunque sean afligidos durante este corto tiempo por las diversas pruebas que les han sobrevenido, para que la prueba de su fe, que es más preciosa que el oro refinado, que se prueba con fuego, sea vista para alabanza, gloria y honor en la manifestación de Jesucristo, a quien ustedes han amado sin haberlo visto y en cuya fe se regocijan jubilosamente con regocijo glorioso e inefable, para que obtengan la recompensa de su fe, que es la salvación de sus almas. Respecto a esa salvación, inquirirían los profetas cuando profetizaron de la gracia que a ustedes les habría de ser dada. Y ellos indagaron en qué tiempo el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos estaba indicando y dando testimonio de cuándo acontecerían los sufrimientos del Cristo y su gloria que les seguiría. Y les fue revelado todo lo que escudriñaban, porque no buscaban para sí mismos, sino que profetizaban para nosotros las cosas que en este tiempo son reveladas a ustedes por medio de las cosas que les predicamos por el Espíritu Santo enviado del cielo, las cuales aún los ángeles anhelan mirar. A causa de esto, fortalezcanse en su entendimiento, sean completamente sobrios, depositen la esperanza en el gozo que les vendrá en la manifestación de Jesucristo, Señor nuestro. Como hijos obedientes, no participen de nuevo en las bajas pasiones que tenían anteriormente, las cuales deseaban en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir, porque está escrito, sean santos como también yo soy santo. Y se invocan por Padre a aquel en cuya presencia no hay acepción de personas y que juzga a todos de acuerdo a sus obras, conduzcanse en temor durante este tiempo de su peregrinación, sabiendo que no con plata ni con oro que se deterioran fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres, sino con la preciosa sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación que es Cristo, porque Él estaba designado previamente para esto desde antes de la fundación del mundo y fue revelado al final de los tiempos por causa de ustedes, los que por medio de Él le han creído a Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria,
para que su fe y esperanza estén puestas en Dios. Habiendo sido santificadas sus almas por la obediencia a la verdad, sean llenos de un amor sin hipocresía, para que se amen unos a otros de corazón puro e íntegro. Como hombres nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, mediante la palabra viva de Dios que permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda su hermosura como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que les ha sido predicada. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por esta semana que estamos empezando aquí en tu presencia, Señor, por permitirnos seguir leyendo tu palabra. Ahora esta epístola a los hebreos, Señor. Santiago, Pedro, ayúdanos a comprender lo que leemos, Señor, y a practicarlo en nuestra vida. Te lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén.